Ya todo está listo. Hay como 200 organizaciones, pero no van a ponerse a trabajar. Bien podría este grupo reforestar el llamado Valle de México. No, son 200 organizaciones de centrales como la Confederación de Trabajadores, los sindicatos de telefonistas, la UNAM, maestros, electricistas, campesinos, que movilizarán sus huestes y los veremos desfilar en el Zócalo. ¿Habrá tranquilidad? ¿Se desarrollará esta manifestación en paz? Recuerdo de cuando eran ahí las grandes concentraciones, precisamente en esta fecha. Cada edificio del Zócalo tenía su manta de alguna de las grandes centrales. Entonces era todo apoyo, Sí. todo elogios. Era día del presidente de la República. Uno que otro, como aquel hecho donde lanzan una bomba molotov a uno de los balcones presidenciales y un atarantado al que le prenden los pantalones porque eran de plástico, corre. En vez de hacer, pues lo detuvieron y lo arroparon hasta que le extinguieron las llamas y no pasó a mayores. Pero el muchacho y su pandilla fueron a dar a la penitenciaría. Castigo divino. Pues todo depende de que los anarquistas no se presenten. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían a aquel atrevido que tuvo esa idea genial? Una botella con gasolina. Se le prende a la mecha y la lanzó, pero con poderosísimo brazo de pitcher, porque llegó hasta el segundo piso, que es muy alto, en Palacio Nacional. En mero Palacio. No me acuerdo. Era un funcionario al que le tocó, y era un muchacho rebelde, anarquista, por cierto, con ese sello también. Pues yo que recuerde, es el único hecho inconforme. Sí, habría la comitiva, Fidel Velázquez, todos del brazo. Iniciaban el desfile. Las mantas decían: gracias, señor presidente. Sí, fíjate que aquello de la dictadura perfecta, ¿quién fue el que bautizó así al PRI? Mario Vargas Llosa. Tuvo una razón. Fue una definición ciertísima de que efectivamente en México había una unión general de fuerzas vivas que llaman, porque el PRI tenía un control absoluto, total. No había disidencias, y cuando existían eran investigadas y vámonos a la cárcel. Hasta la última presidencia municipal del país estaba bajo el PRI. La primera fue Zaguayo, Michoacán, que gana el PAN, por allá por 1960 y tantos. Pero era carro completo. Sin embargo, llegó una gubernatura y de ahí se desgranó la mazorca. Sí, ya en 89, ¿no? Ya llegó la primera gubernatura panista. Y entonces pensamos que las cosas iban a ser mejor en todos los sentidos, porque pues iba a haber controversia, señalamientos, pero resulta que cuando llegaron al poder partidos diferentes se portaron igual o peor que el PRI. Así que no salimos ganando. El experimento resultó fallido para quienes teníamos esperanzas. Yo creo que resultó peor porque la ambición era la misma, pero la improvisación y la no experiencia que tenían los priistas para muchas cosas lo convirtió en algo peor.
no tenían la experiencia, no tenían el equipo, no tenían, pues valga la palabra, hasta las mañas para muchas cosas que daban solución inmediata. Sí, desafortunadamente hay que experimentar y por aproximaciones sucesivas llegar a la dictadura perfecta, que fue lo que hizo el PRI. No había robos tan descarados del erario público. Anda. Sí existían y obtenían concesiones y trastupijes, pero lo hacían con categoría. Ya después llegaron los vándalos. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los vándalos se fueron formando y cada vez fue más cínico y más abierto al robo. Y cada vez fue menos... ¿En qué régimen? Priista de los últimos, y eso fue lo que hartó al pueblo. Que no había soluciones, no había inversión bajo muchas cosas, pero se volvieron más cínicos, más descarados. Yo creo que sí. No, yo no lo creo. Las últimas instituciones importantes y desarrollos importantes del país son por el PRI. Ah, sí. Las últimas. No, yo creo que las primeras, las intermedias y las últimas son por el PRI. Yo creo que mucho de la asistencia social y del bienestar familiar y del bienestar social se debe al PRI, a las instituciones que el PRI creó. No había más, pero había talento, había gente comprometida, había líderes de verdad, no sinvergüenzas tecnócratas. Había gente honesta. Sí, Héctor. Destacaba por su labor, pero era gente honesta. Mira ahora la línea de oro. Esa. ¡Qué barbaridad! Qué pleito. Oceanografía. ¡Qué fraude! Fraude así monstruoso. Y los exgobernadores que, pues algunos han sido ajusticiados, pero otros siguen tan campechanos. Disfrutando sus 500 trajes y sus 300 pares de zapatos y sus grandes residencias. Octavio Paz, nos recuerdan nuestros compañeros de producción, organizó un encuentro patrocinado por una revista que se llamaba Vuelta. Y ahí Mario Vargas Llosa toma la palabra y dice: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura... ¿Qué les parece? Tuvo que venir un extranjero para decirnos con todas sus letras la situación política que se estaba viviendo en México. Y le costó. Ya no comes si te vas, sino te me vas sin comer, desgraciado. Sí, prácticamente fue expulsado del país. Yo le quitaría el prácticamente, fue expulsado. Y eso vino a corroborar la dictadura perfecta. Con eso, pues se exhibieron de punta a punta. El haber dejado pasar esto,
ni siquiera salir a dar respuesta a esto, tal vez hubiera sido más inteligente. Pues, fíjate que abrió los ojos al pueblo. No hubo cambios importantes en el sistema de gobierno, ni causó ninguna conmoción dentro de los poderosos políticos. Pero sí, el pueblo sí abrió los ojos y se enteró de cómo era manipulador ese partido político para convertirse en el peor caudillo